todo es posible. Esa vaina. Sí, es que es diferente, muy bien. Marcos capítulo 9, versículo 14. Escuche esto. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. ¿Cuánto les parece una cosa terrible uno tener un hijo con esto? Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo: ¿desde cuándo? Desde niño. Imagínate, años con esta situación. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero ojo que ahí está el punto clave: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Repita conmigo: Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué tal si lo repetimos de nuevo ese versículo? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Démosle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Muy bien. Qué tremenda situación. Dice la Biblia que Jesús había apartado a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y el resto se había quedado abajo, pero él había subido con ellos a un monte donde se transfiguró y ellos vieron su gloria. La voz del Padre se escuchó. Pero mientras que eso estaba sucediendo arriba en la montaña, abajo había un gran problema. Y el gran problema, como lo acabamos de leer en la escritura, era que había un muchacho ahí endemoniado, teniendo un gran espectáculo ahí, echando espuma por la boca, gritando, y los otros discípulos que quedaban del Señor abajo tratando de solucionar ese problema. Cuando Jesús desciende de aquella montaña, se da cuenta que hay un gran alboroto. Pregunta: ¿qué es lo que pasa? La gente le dice: ahí está ese muchacho ahí haciendo ese escándalo y tus discípulos no han podido hacer nada. Pero cuando él viene y le dice: tráemelo aquí, el muchacho cae al piso, el demonio sigue ahí alborotado, y antes de que Jesús lo liberte, porque escúcheme, el tipo se está revolcando, tengamos la imagen ahí clara, el tipo está revolcándose en el piso, echando espuma por la boca, los apóstoles impotentes y el papá desesperado con una situación que lleva años y años y años. Jesús viene y habla con su padre y le dice: ¿qué es lo que pasa con este muchacho? Él le cuenta el problema, pero le dice: ¿hace cuánto tiempo? Dice: desde niño. Y le dice: Señor, me gusta el versículo 22. Le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que Dios nos ayude?
A lo mejor no tenemos un problema de esos, gloria a Dios, pero tenemos otros problemas. Y como ese padre quizás desesperado, necesitamos decirle: Dios, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Si puedes hacer algo, Señor, ayúdanos. Y en el versículo 23 Jesús le dice, ojo que Jesús le devuelve la pregunta y le dice, ojo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y le muestra que para que ese milagro se haga, en gran parte va a depender de que él pueda, ¿qué? Creer. Señor, ayúdanos. Señor, ¿será que tú puedes sacarme de esta deuda, de este lío, de este problema, de esta situación, de esta enfermedad? Tú puedes, Señor, ayúdanos. Y el Señor devuelve la pregunta y dice, tú puedes creer, tú puedes creer, tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Diga conmigo, todo es posible. Otra vez, todo es posible. ¿Cuántos creen que el Señor puede solucionar todos los problemas? Mira lo que acabamos de escuchar, el testimonio que nos daba Alejita. Hoy en día, lo que nos contaba, que una persona que le debía dinero y la persona llama a cobrar, no es una persona cristiana. Que llamas a cobrar. Y usted sabe que las cuestiones de dinero, ¿cómo se solucionan? Con dinero, ¿cierto? Que le diga a una persona, mira, ¿sabes qué? No me debes nada, tu deuda está cancelada. ¿Cuántos saben que eso es un milagro? Hoy, en estos días, que la gente renuncia a tener su dinero, a lo que te prestó, a lo que te dio. Solamente Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. Y sin embargo, Él nos dice, sí puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Sí, y ese sí es un sí condicional. Si puedes creer. ¿Qué es creer? En lo que Dios dice, pero ¿qué es creer? Venga, mira, escuchen el ejercicio. Venga para acá, Carlos Duán. Usted que tiene pinta de nerd hoy, que se vino con el uniforme del colegio. ¿Qué es creer? Mire lo que es creer. Carlos Duán, ¿usted dónde vive? En mi casa. En mi casa. Qué interesante respuesta, o sea, profunda. ¿Pero dónde queda su casa? En Cartago. En Cartago. ¿En qué parte de Cartago? El barrio. El Llano. Llano. Bueno, vea esta pregunta más profunda. ¿Usted se bañó hoy? Sí. ¿Se bañó hoy? ¿Hoy quitaron el agua? ¿Lo quitaron o...? Yo por ahí vi que me llegó un mensaje que estaban quitando el agua por ahí, ¿cierto? No estaban quitando. Ojo, él dice que se bañó. ¿Le creemos? Mírelo bien. Él dice que se bañó. ¿Le creemos? ¿Cuántos le creen? Levánteme la mano. ¿Por qué le cree? ¿Usted quiere a su mamá? ¿La ama con todo su corazón? ¿Le creemos? ¿Y usted por qué le cree? Porque él lo dice. Pero él me podría estar diciendo una mentira. ¿Qué es creer? Escúcheme. Creer es aceptar que lo que una persona me está diciendo es verdad. Eso es creer, ¿cierto? ¿Qué es creer? Yo acepto que lo que él me dice que se bañó, yo lo dudo. No, él dice que se bañó, yo le creo. Si él me dice, pasó mañana lo invito a almorzar, dígame, pasó mañana lo invito a almorzar. Pasado mañana le invito a almorzar. Yo le creo, ojo. Va, siéntese. En fe. Él me dice que mañana me invita a almorzar, si yo le creo, yo voy. Y si yo no voy es porque yo dije, no, él estaba bromeando. Creer, ojo, creer es aceptar
que lo que alguien me dice es verdad. Eso es creer. Y la Biblia dice que para que todo sea posible en nuestras vidas, Dios dice, es necesario ¿qué? Creer. ¿Y qué es creer? Aceptar que lo que Dios me dijo es verdad. Diga conmigo, si puedo creer, todo me será posible. Y si todo no me está siendo posible, escuche, muchas veces es porque yo estoy dejando de creer o estoy creyendo otras cosas. Y yo voy a hablar de 3 cosas que nos están impidiendo que nosotros todas las cosas sean posibles en nuestra vida. Número 1, muchas veces le creemos más al enemigo que a Dios. Le creemos más al enemigo que a Dios. ¿Cuántos saben que el enemigo es real? Jesucristo dijo en Juan 10:10 que vino para matar, robar y destruir. Y Él siempre va a venir. Y escuche, muchas veces nosotros escuchamos más la voz del enemigo que la voz de Dios. La voz del enemigo es todo lo contrario a Dios. La voz del enemigo produce en ti inseguridad, produce temor, produce incapacidad. El enemigo te dice, tú no puedes salir de ahí. Y algunas veces le crees. El enemigo te dice, no eres capaz, no puedes, no sirves, no vas a salir de ahí, no puedes dejar este pecado, te tengo preso. Y algunas veces aceptamos que lo que el enemigo lanza a nuestra mente, a nuestro corazón, es verdad y le creemos. Y cuando tú le crees al enemigo, entonces nada te va a ser posible. La Biblia me muestra que un día Elías quiso morirse, entró en una depresión terrible. Y ustedes saben que Elías no era cualquier creyente, era un profeta pero poderoso, que hacía llover fuego del cielo por su boca, que hacía llover por su boca con la guía de Dios. Pero un día una mujer lo puso a temblar, llamada Jezabel. Jezabel le dijo, mañana que los dioses me añadan, si mañana no te corto la cabeza, como tú cortaste la cabeza de mis profetas. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? ¿Y sabes qué pasó con Elías? Elías le creyó. Ese es el problema. Y como él le creyó, salió huyendo, salió a esconderse, dejó de comer, se puso debajo de un árbol y se quería morir, porque escuchó la voz del enemigo y le creyó. Escúcheme, Jesucristo nuestro Señor también escuchó la voz del enemigo, pero no le creyó. Jesucristo estuvo en el monte de la tentación, siendo tentado por 40 días, dice la Biblia. Y vino el enemigo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesucristo? Escrito está. ¿A quién le creyó? ¿Al enemigo o a lo que estaba escrito? Después vino el enemigo y le dijo, mira, pero si tú eres el Hijo de Dios, tírate de esta altura, porque la Biblia dice que los ángeles vendrán a recogerte. Y él dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Le creyó al enemigo o le creyó a la palabra? Después vino el enemigo, si tú eres Hijo de Dios, y le mostró todos los reinos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿A quién le creyó? ¿Al enemigo o a la palabra? Entonces fíjate que muchas veces el enemigo sí va a venir a hablarte.
Pero tú tienes la palabra, y la cuestión es que para que todo te sea posible, tú tienes que creerle a Dios en vez de creerle al enemigo. Amén. ¿Por qué no nos está haciendo posible todas las cosas en la vida? Porque, número 2, muchas veces le creemos más a las circunstancias que a Dios. Le creemos a las circunstancias. Leamos esta parte de la Biblia para comprender un poco. Mateo 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre ¿qué? El mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Le dio una orden, ¿cierto? En estos días, escuche, en estos días apareció, haciendo un paréntesis, yo tengo una afiliación a Noticia Cristiana, es una página, y entonces puras noticias que tienen que ver con el cristianismo, con la palabra, con muchas cosas. Y decía: hombre fue devorado por cocodrilos tratando de caminar sobre las aguas. Ese fue el titular. Yo dije: oye, hermano, este hombre sí tenía fe para morirse, ¿cierto? Escúcheme, ¿por qué fue comido por los cocodrilos tratando de cruzar un río? ¿Por qué? ¿Usted por qué cree? ¿Porque le faltó fe? ¿Sabes por qué? Porque Dios no se lo mandó, ¿cierto? Mira que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pero hay gente que quiere caminar sobre las aguas, empezar negocios, hacer cosas sin que Dios mande, y ahí es el problema. Entonces, cuando Jesús le da la orden, le dice: ven. Y cuando Dios te da la orden, tú puedes caminar sobre las aguas y caminar sobre cualquier situación. ¿Lo crees o no? Pedro dice, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Te imaginas a Pedro andando sobre las aguas? ¡Wow! Y dice la Biblia que mientras que él estaba ahí yendo hacia el Señor, versículo 30. Pero al ver que el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Cuántos creen que él empezó con fe? ¿Cierto que sí? ¿Le creyó a Dios? ¿Le creyó a su palabra? Claro que sí. Pero en algún momento algo lo hizo dudar, algo lo hizo hundir. Y fue cuando él quitó los ojos de Jesús y empezó a ver ¿qué? Dice, al ver, dice en el versículo 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Muchas veces nosotros no estamos permitiendo que todo sea posible en nuestras vidas porque le creemos más a las circunstancias que a la palabra que Dios nos ha dado. Entonces tú empiezas y dices: bueno, voy a creer, voy a empezar este negocio, voy a hacer esto en mi vida, voy a cometer esta empresa, voy a hacer algo. Pero empiezas a ver las circunstancias difíciles y le crees más a las circunstancias que a Dios. Te llegan las facturas y tiemblas. Ves que no tienes el dinero suficiente y tiemblas. Y empiezas a creerle a lo que estás viendo en tu vida. Dice la Biblia que Abraham, que es el padre de la fe, aquí hemos hablado en algunas oportunidades de él, tenía la promesa de tener un hijo,
Pero pasaba el tiempo y dice la Biblia que ella, siendo de 100 años, su cuerpo ya casi muerto, pero él seguía creyéndole a Dios, le creía a Dios por encima de las circunstancias que él veía en su cuerpo. Él veía que en lo natural no era posible, pero que Dios le había dado una palabra y él le creía a Dios. Dice la Biblia, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Dios dice en esta noche, nos recuerda, si puedes creer, todo será posible. Si puedes creer. Algunas veces le metemos la culpa a Dios, pero si somos honestos, la verdad es que nosotros no creemos en Él suficiente, porque le creemos más al enemigo. Número 2, porque le creemos más a las circunstancias. Número 3, porque le creemos más a los hombres que a Dios. Escuche esto. Marcos 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Imagínate un hombre que está atormentado, su hija se está muriendo, viene a Jesús y dice que Jesús iba con él. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. ¿Vinieron quién? Unos hombres, unos mensajeros, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Eso fue lo que le dijeron los hombres. Yo me imagino la turbación, el dolor, porque cuando una persona está agonizando, uno por lo menos tiene esperanzas, pero cuando usted le dicen que alguien ya murió, usted siente que ya no hay nada que hacer, y eso es lo que le estaban diciendo estos hombres. Y fíjate que Jesús, cuando oyó, dice, lo que se decía, dijo al hombre, a Jairo: no temas. No temas. ¿Qué le dijo Jesús? Cree solamente. Cree solamente. Cree solamente. Los hombres te están diciendo esto, pero yo te digo que creas solamente. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando Jesús les dijo: ¿por qué el alboroto, el lloro? La niña no está muerta, la niña está durmiendo. Versículo 40. Y se burlaban de él. Y cuando tú eres un hombre de fe, hay mucha gente que se va a burlar de ti. Se burlaron de Jesús. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Fíjate, los hombres se burlaban de Jairo. Los hombres trataron de impedir que Jairo buscara de Dios. Los hombres siempre van a tener una limitación. Donde hay hombres hay limitaciones, y siempre que nosotros recurrimos al hombre, en algún momento vamos a escuchar de parte del hombre una limitación. Algunas veces los médicos dicen: ya no hay nada que hacer. Eso es lo que dicen los hombres. Pero ¿qué dice Dios? ¿Sabe cuál es la situación? Que muchas veces le creemos más a los hombres que a Dios. Y decimos: el médico debe tener razón, él es estudiado. Si él dice que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Algunas veces le creemos más al profesor, a los profesores, que a Dios. Y los profesores son hombres.
El profesor dice que Dios no existe, y si él lo dice porque él es estudiado, debe saberlo, él sabe de ciencia. Entonces debe ser que Dios no existe. ¿A quién tú le vas a creer? ¿Al profesor o a Dios? Los economistas, los analistas financieros están diciendo que esta viene la época más mala del año. Bueno, eso dicen los analistas financieros. ¿Qué dice tu Dios? ¿A quién le vas a creer? Y fíjate que muchas veces empezamos creyendo en Dios y terminamos creyéndole al hombre. Y entonces ya como estamos escuchando que las noticias y los periódicos dicen esto, empezamos a caminar conforme a lo que están diciendo, a cambiar nuestra manera de negociar o de hacer cosas porque los analistas están diciendo, porque la prensa dice, los políticos dicen, y terminamos creyéndole a los políticos. Y el Señor dice, para los hombres hay cosas imposibles. Amén, ¿lo cree usted o no? Pero para Dios todo es posible. ¿A quién le estamos creyendo? ¿Estamos viendo que las cosas en nuestra vida sean posibles o estamos llenos de imposibilidades? ¿Le creemos más a Dios o al enemigo? ¿Le creemos más a las circunstancias o a Dios? ¿Le creemos más a los hombres o a Dios? Mira estos versículos hermosos en Lucas 1, versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo cree de verdad? Nada hay imposible para Dios. Y usted dice, pero yo debo tanto dinero, ¿de dónde? Nada hay imposible para Dios. Y yo tantas situaciones que tengo y esta enfermedad y el médico dijo esto, pero entonces ¿cómo va a ser? Nada hay imposible para Dios. Lucas 18, 27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Marcos 9, 23 de nuevo el versículo de hoy. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que debemos creer nosotros? Creer lo que nos dice Dios. ¿Cuántos le creen a su palabra? Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es tan importante que tú y yo podamos oír la Biblia, leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 10, versículo 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Los noticieros, lo que dicen los hombres, lo que dice el enemigo, lo que dicen las circunstancias o lo que dice su palabra. Y como la fe viene por el oír, si tú eres una persona que no conoces la Biblia, no tienes fe. Si tú eres una persona que no lees mucho la Biblia, tu fe es pequeña. Y entre más tú leas la Biblia, más engrandezcas la Biblia, más profundices, más grande va a ser tu fe, porque la Biblia dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra. Por eso el enemigo va a hacer todo lo posible para que tú no escuches la palabra, para que tú no leas la palabra, porque él sabe que si tú no tienes contacto con la palabra, tú no tienes fe, y si tú no tienes fe, todo te va a ser imposible. Y mira lo que dice la Biblia allí en Lucas capítulo 8, versículo 12. Dice, hablando sobre la palabra y sobre la gente que escucha la palabra, Jesús dio esta simbología. Los de junto al camino son los que oyen
Y luego viene ¿quién? El diablo. ¿Y qué hace? Y quita de su corazón ¿qué? La palabra. ¿Por qué quita del corazón la palabra? ¿Para qué? Para que no crean. ¿Sabes qué va a hacer el enemigo? Te va a ocupar, te va a cansar, te va a dar sueño, va a intentar de que tú no tengas acceso a la palabra. Te va a quitar la palabra porque él sabe que si quita la palabra tú no puedes creer. No puedes creer. Y si tú no puedes creer, vas a estar lleno de imposibilidades. Las cosas no van a cambiar en tu vida. Porque Jesús dijo, para el que cree, todas las cosas son posibles. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Mira cómo lo dice esta versión, lenguaje actual. Lucas 8:12. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo y hace, pero luego viene el diablo y hace que se les olvide, se te olvida la palabra. ¿Y para qué? Para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. No crean ni reciban. Diga conmigo, no creer, no recibir. Porque para recibir yo tengo que creer. Y el enemigo va a hacerte olvidar. Y en medio de los problemas más difíciles, parece como que si se te olvidara la palabra. No está Dios en tu situación y empiezas a buscar otras soluciones. El gota a gota, el prestamista, la peña, esto, aquello, y voy a hacer esto y aquello, y no está Dios en ti. La palabra, el enemigo te quitó la palabra y tú no crees, y las imposibilidades continúan. Pues vamos al texto. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Dios te dice hoy, si puedes creer, todo te será posible. Cuando Jesús le dice esto al padre de aquel muchacho endemoniado y lo pone en esa situación, él está viendo a su hijo endemoniado. Escuchen, pongámonos en esa película. Está viendo a su hijo. Imagínese un hijo suyo, por favor, un hijo suyo tirado en el piso, botando baba por la boca, revolcándose como un animal en el piso tirado. Y Jesús mirándote y diciéndote, ¿puedes creer? Si tú crees, todo te será posible. Qué responsabilidad. Porque Jesús le estaba diciendo, yo lo puedo hacer, pero no está en mí, está en ti. ¿Lo puedes creer? Si tú lo crees, yo lo hago. Si tú lo crees, yo lo hago. Y dice la Biblia, versículo 24, cuando el padre entendió esto, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, en otras versiones, lo puse a ver en otras versiones, dice, gritó y dijo, creo, Dios, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Pero mire cómo lo dice esta versión. Torres Amateur dice, luego el padre del muchacho, bañado en lágrimas, exclamó diciendo, Señor, yo creo, ayuda tú mi incredulidad. ¿Sabes qué le estaba diciendo a este hombre? Señor, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Mire cómo lo dice esa otra versión. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, ayúdame porque tengo poca fe. O sea, él está reconociendo ya la responsabilidad, porque nos ponemos bravos con Dios, nos enojamos. Solucionaba él enojándose con Jesús,
Él está reconociendo su necesidad y dice: Dios, ayúdame a creer, ayúdame, incredulidad, tengo poca fe, ayúdame. Y yo creo que muchos de nosotros lo que necesitamos realmente es hacer esta oración que hizo este hombre. Dios mío, tengo poca fe, ayúdame a creer. Porque si tú dices que todo es posible, entonces todo es posible. Amén, ¿lo creo o no? Todo es posible y todo es todo. Todo es posible, pero yo tengo que creer. Ayúdame a creer. Dice Hebreos 11, versículo 6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea. Yo me puedo acercar a Dios pero no creer, y ahí está el problema. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que premia a los que le buscan. Marcos 9:23, terminamos con esto, escuche de nuevo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a un pastor. Lo llevaron y lo pusieron ahí en medio de unas mujeres así medio desnudas, de unos gays, de un debate ahí, pero la intención era como burlarse del pastor. Y él estaba ahí con la Biblia en la mano. ¿Y usted qué opina de estas mujeres que están así medio desnudas? y estos homosexuales no se pueden amar. Ellos se aman. Y entonces él hizo lo que haría cualquier buen cristiano. No se puso a dar argumentos, sino que dice: la Biblia dice esto, esto y esto. Y se burlaron. ¿Y usted de verdad cree en eso que dice ahí? En el libro antiguo, primitivo. ¿Usted cree en eso? Y él decía con toda seguridad: yo creo, porque es lo que dice Dios. Pero es que ese libro ya es antiguo, eso ya pasó de moda. ¿Usted qué va a saber lo que lo escribieron? Yo creo lo que está escrito ahí. Y me asombraba su firmeza. La pregunta es si nosotros realmente tenemos esa misma convicción. ¿Creemos lo que está aquí? ¿De verdad lo creemos? ¿O para nosotros es un libro antiguo también? Un libro de consejitos que de vez en cuando leo. ¿O de verdad yo creo lo que está aquí? Nosotros tenemos convicción. Yo realmente creo lo que está acá. ¿Usted lo cree de verdad o no? Porque esto que está aquí ha cambiado mi vida y la de millones de personas en el mundo. Y puede venir el profesor, el científico, el político, el periodista, las circunstancias y el diablo siempre van a venir a querer hacerte dudar. Pero por encima de eso, hay algo que en la Biblia Jesús te dice: si tú puedes creer, si tú puedes creer, al que cree en esto, todo le es posible. Todo te será posible si tú puedes creer. Amén. Y es necesario que hoy nosotros le digamos como aquel padre: Señor, ayúdame hoy más que nunca a creer. En medio de tu situación, por lo que estés pasando, deudas, situaciones con tus hijos, todo, para Dios no hay nada imposible. Lo que te han dicho, lo que te está pasando, tu problema, tu enfermedad, Dios te dice en esta noche: si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nos acercamos delante de tu presencia, Dios, como aquel padre, pero con otras circunstancias, otras situaciones. Cada uno de nosotros tendrá algo que lo acerque a Dios.
Siempre va a existir algo en nuestra vida que no podemos solucionar solos, y que nos haga doblar nuestras rodillas y decirle: Dios, puedes hacer algo como aquel padre. Ten misericordia y ayúdanos. ¿Y qué tal si en esta noche, con esa situación, con nuestra vida entera, nos acercamos diciéndole: Señor, ayúdanos, ayúdanos? Clama a Dios, clama por tu necesidad, por tu angustia, por tu petición, y dile: Señor, yo te necesito, Dios, ayúdame, ayúdame. Yo no puedo solucionar solo las cosas que yo necesito en mi vida. Yo te necesito, Dios, yo te necesito. Yo necesito tu ayuda. Yo no puedo cambiar solo. Yo no puedo sanarme solo. Yo no puedo arreglar muchas cosas. Yo te necesito, Dios. Y hoy, con ese problema latente en nuestra vida, como aquel hombre con ese niño revolcándose y echando espumarajos, el Señor nos dice: si puedes creer, todo te será posible. Si puedes creer, todo te será posible. Todo es posible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Si puedes creer, si puedes creer, solamente aceptar que lo que Él ha dicho en su palabra es verdad. Que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Que por sus llagas fuimos nosotros curados. Que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Que ningún arma forjada del enemigo contra mí prosperará. Que Dios me levantará. Que Dios es mi escudo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Que yo no temeré aunque se muevan los valles, los collados, aunque se vayan los montes al fondo del mar. Señor, hoy tomamos tu palabra y creemos que es verdad. Recibimos que es verdad lo que tú dices, Señor. Y como aquel padre desesperado, reconociendo su limitación, reconociendo sus dudas, reconociendo sus temores, reconociendo su incredulidad, hoy nosotros nos acercamos a ti, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, porque le hemos muchas veces creído al enemigo. Queremos pedirte perdón porque muchas veces le estamos creyendo a las circunstancias, a esos vientos que están soplando fuerte. Queremos pedirte perdón porque le estamos creyendo muchas veces al hombre y estamos poniendo sus dictámenes, sus palabras por encima de las tuyas, Señor. Hoy, Padre amado, aunque muchos se burlen, como se burlaron los familiares de Jairo, aunque muchos se burlen como se burlan los periodistas, o se burlaban los periodistas de aquel pastor, Señor, nosotros seguimos creyendo que tu palabra es verdad, Señor, y que todo lo que tú dices es verdad. Y hoy te rogamos como ese padre desesperado, Señor, nuestra fe es poca. Ayúdanos a creer, ayúdanos a creer, ayúdanos a creer, Señor, ayúdanos a creer. Aunque haya pasado tiempo, aunque no estemos viendo respuestas, aunque no estemos viendo resultados, aunque las cosas sean difíciles, Señor, ayúdanos a creer, Señor, a creer. Levanta tu mano y dile: Señor, yo te voy a creer. Y yo voy a ver que todo es posible en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi nación, porque nada hay imposible para ti.